Hola, buen día con todos. Mi nombre es Jesús Félix. Esto es Cristianos Creativos. En el día de hoy, ante la situación tan alarmante que se ve en el mundo, se ven muchas muertes a causa de este virus, el coronavirus, que se ha esparcido por distintas partes del mundo. Entre ellas las más afectadas son España, Italia, China, Francia, entre otras. Lo que se ve en este momento es una suerte de incertidumbre, una suerte de personas asustadas, de personas temiendo a algo que es mucho más fuerte que ellas, a un virus que al parecer ha mostrado que puede ser más fuerte que nosotros. Está matando a muchas personas actualmente. Y el mundo se encuentra en pánico, asustado ante algo que es mucho más grande que lo que ellos pueden entender, o mucho más grande de cualquier vacuna que se ha inventado. Es una pandemia que se ha desatado en el mundo y que actualmente tiene en caos al mundo, en tristeza, en dolor, en desgracia. Y sucede que hay muchos cristianos que no llegan a entender esto, pero sucedían cosas similares en la Biblia hace más o mucho tiempo atrás. También sucedió algo parecido con Josafat. Josafat era el rey de Israel, pero un día a Josafat vino un ejército mucho más poderoso que el de Israel. Un ejército poderosísimo. Era una gran multitud de hombres que venían contra Josafat. Josafat no sabía qué hacer, entonces oró a Dios, realizó una asamblea con el pueblo, realizó una reunión donde reunió a los de Judá. Posterior a eso, Dios le respondería y le diría que no era la guerra de él, sino que era la guerra de Dios. Ante esta promesa, Josafat dice lo siguiente. En 2 de Crónicas 20:20, Josafat responde o menciona o dice en la última parte: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus promesas o creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Una cosa que Josafat llegó a entender es que creyendo en Jehová, creyendo en Dios, poniendo su fe en Dios, eso lo haría estar seguro. Y si nosotros ponemos nuestra fe en las promesas de Dios ante la situación actual de este caos que se ha formado en el mundo por el coronavirus, nosotros estaremos seguros en las promesas de Dios inquebrantables, seguros en las promesas de Dios que nunca dejan de ser, seguros en las promesas de Dios que nunca te abandonarán. Creed en Jehová y estaréis seguros. Es lo que necesitas tal vez oír, que Dios te mantiene seguro en sus promesas. Solo cree en Él y estaréis seguros. ¿Dónde? En sus promesas. Si tú crees, si tú pones tu confianza en Jehová, entonces tú estás en el lugar más seguro del mundo. No importa cuán difícil se vea o lo que tus ojos ven. En Dios estás seguro. En la segunda parte dice lo siguiente: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La función del profeta era básicamente decirle al pueblo lo que Dios quería. Decirle al pueblo el mensaje de Dios. Como los profetas tenían un mensaje para darle a Israel, hoy la Biblia tiene un mensaje para darle a su pueblo. Y debemos creer en ese mensaje y seremos prosperados de una u otra manera. Hoy podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Lo único que tenemos que creer es en la Biblia, en las promesas de la Biblia, y seremos prosperados. Esa es la voz actual de Dios. Las promesas de la palabra de Dios son los que nos harán prosperar. Prosperar en medio de cualquier situación, sea oscura y tan deprimente como la de hoy.
A pesar de que el mundo, y eso es innegable, está sufriendo, tú podrías estar siendo prosperado en medio de esta pandemia. Prosperado de diferentes formas, porque Josafat, al final de esta historia, Josafat termina en victoria, prosperado. ¿Cómo? Dios vencería a sus enemigos, confundiría a sus enemigos. El ejército que lo venía a atacar se mató entre él mismo, los confundió Dios y se destruyó él mismo. Y lo que sucedió es que cuando todos los hombres enemigos cayeron, Josafat, al llegar allí con el ejército de Israel, encontró el botín, riquezas, y esas riquezas las llevó. Eran tantas riquezas que tuvo que ser 3 días para que las recojan. Es lo que sucede cuando nosotros creemos, si nosotros ponemos o escuchamos la voz de Dios, si creemos en esa voz de Dios, en el mensaje que Dios tiene para darnos, como los profetas tenían un mensaje para darle a Israel, hoy la Biblia tiene un mensaje para darle a su pueblo, y debemos creer en ese mensaje y seremos prosperados de una u otra manera, a pesar de las amenazas, a pesar de que el ejército sea mayor, a pesar de que hay un virus más grande que nosotros, pero no es más grande que Dios. Ese Dios es el Dios que te habla hoy. Ese Dios es el Dios que quiere que le creas, que creas en Él y que sepas que en Él estás seguro, que creas en Él, en sus promesas, y saber que estás prosperado. No sé de qué forma Dios prosperará tu vida, tal vez espiritualmente. Especialmente allí quiero enfocarme. Espiritualmente Dios puede hacerte prosperar en esta pandemia. En medio de esta cuarentena, allí en tu casa, en tu habitación, tú puedes prosperar. Prosperar y crecer. Crecer, crecer, crecer. Las riquezas de hoy en día, la recompensa que Dios te hará, con que Dios te hará prosperar, tal vez no sea económica, sino espiritual. Y eso es más grande que cualquier oro en el mundo. Crece en Dios, cree en Dios. Ante cualquier batalla grande como la que vemos hoy en el coronavirus que destruye el mundo, tú cree en Dios, estarás seguro. Tú cree en esas grandes palabras de Dios y seréis prosperados.